pero es muy necesario. Muchos tecnólogos indican, profesora, ¿por qué? Muchos tecnólogos, cuando se les va a hacer el control de calidad a sus equipos, ni siquiera saben para qué les va a servir, ni siquiera tienen una idea de lo que es. Y lo primero que piensan cuando se les hace un control de calidad es radiación de fuga y radiación dispersa, cosa que no es así. No sé si en la tarea que se les ha dejado habrán logrado ver un protocolo de radiodiagnóstico. Sí. ¿Cuál es el protocolo que han visto? El protocolo español de control de calidad. Perfecto. Ese protocolo español de control de calidad es la base de todas las pruebas que se hacen tanto en Latinoamérica como en el Caribe para describir precisamente lo que son las pruebas, tanto técnicas como una simple evaluación visual de lo que concierne un sistema de rayos X. Si ustedes tienen así el tiempo de poder ver todo lo que conlleva ese protocolo de control de calidad, no solamente se van a dar cuenta que va a hablar de un equipo de rayos X convencional, un equipo de rayos X digital, tomografía, ecografía, dental, mamografía, y eso que para mamografía hay otro protocolo, ¿está claro? Entonces, no solamente ve eso, sino también ve todo lo que es el sistema de procesado. ¿En qué consiste el sistema de procesado? El revelado de las películas, tanto las películas convencionales como digitales. Toma también en cuenta lo que es el sistema de visualización. ¿Qué es el sistema de visualización? Los famosos negatoscopios. ¿Ya? ¿Qué más ve allí? Ese protocolo español toma en cuenta también lo que es un programa de garantía de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Son las herramientas que va a tener tanto el OPR, que es el oficial de precisión radiológica, como el tecnólogo médico, como el médico, radiólogo, inclusive el director, para tratar de llevar esto, que es un examen radiológico, ¿ya?, para que me dé un buen diagnóstico médico al menor coste posible. ¿Qué quiere decir esto? Disminuyendo dosis, disminuyendo costos y con una mejor calidad, tanto para el operador como para el paciente. Entonces, es por eso que las pruebas de control de calidad son indispensables. ¿Y por qué les vuelvo a repetir que son indispensables? Porque ustedes van a trabajar ¿con qué? Con un equipo. Si yo conozco mi equipo, ¿puedo darle el 100% del rendimiento? Sí. Si yo conozco plenamente cuáles son sus defectos, podría compensar de una u otra manera, qué sé yo, el KB, el MA, el tiempo para poder obtener una buena imagen con una menor dosis. Sí. ¿Quién me da esos parámetros para yo poder manipular tanto KB, MA y tiempo? Esto, el control de calidad. Ahora me van a decir, profesora, ¿qué es el control de calidad? El control de calidad es una serie de pruebas, ¿ya? Un conjunto de pruebas que van a ser aplicadas para verificar el rendimiento de un equipo de rayos X. Estas pruebas tienen que estar estandarizadas. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de protocolos. En Latinoamérica tenemos un protocolo CIVO, es el protocolo ARPAL 41. ¿En qué se basa? Se basa igual en la reunión de todos los países de Latinoamérica y el Caribe para ver, según nuestra realidad, cómo son esas pruebas estandarizadas. Y queramos o no, nuestras pruebas estandarizadas son casi semejantes a lo que es el protocolo
Lo único que varía es el rendimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de equipos europeos, ya que el protocolo español se basa en Europa más que nada, la mayoría de sus equipos en Europa son trifásicos o de alta frecuencia. Mientras que en nuestra realidad en Latinoamérica todavía tenemos equipos que son monofásicos. Y ya hemos visto la diferencia, ¿sí o no?, en la clase pasada de práctica, cómo es un equipo trifásico de un equipo monofásico. ¿Está claro? Entonces, a eso se refiere con esas pruebas estandarizadas, que tiene un cierto protocolo para poder determinar si mi equipo es aceptable o es deficiente. ¿Cómo se realiza entonces un control de calidad? Se va a realizar mediante unas especificaciones técnicas. Hay diversos protocolos, no solamente el español ni el ANCAL, sino está el protocolo australiano, el protocolo de la APM, está el protocolo canadiense, para cada una de las pruebas específicas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nuestras tolerancias. Las tolerancias son las bases de cada una de las pruebas, los niveles de aceptación. ¿Y por qué debo de realizar entonces un control de calidad? Porque me va a permitir verificar o hallar fallas en mi equipo. Me va a mejorar la calidad de imagen. Va a evitar una sobreexposición al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo deba de tomar esa misma prueba 2, 3 o hasta 4 veces. ¿Por qué? Porque mis parámetros pueden fallar. ¿Qué más? Me va a evitar el desperdicio de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Me va a evitar, por ejemplo, el desperdicio de películas. Si voy a utilizar un sistema de revelado convencional, desperdicio de líquidos. Si voy a utilizar igual un revelado digital, el espacio y el ruido que puede causar entre una imagen y otra. Las pruebas de control de calidad que se realizan comúnmente son las siguientes: sistema de colimación, que es un parámetro técnico, ¿ya?, para ver que mi colimador esté debidamente adecuado y coincida el haz de radiación con el haz de luz, tal como indica esa zona luminosa que se está irradiando. Ese es el test de sistema de colimación. Luego tenemos que evaluar también la tensión. ¿Qué es la tensión? El kilovoltaje. Tenemos que evaluar lo que es la exactitud y la repetibilidad. ¿Qué diferencias hay en esas? Entre exactitud y repetibilidad. La predicción que hay entre, la predicción que yo pongo factores de cantidad que se liquida como actitud y repetibilidad de cantidad que se puede poner, o que tendría que poner. En la práctica, a ver, tienen los datos de sus equipos que les ha salido. Para el primer grupo le colocamos a todos 80 kilovoltios. ¿Cuántos disparos hicimos? ¿Dónde está el primer grupo? Ya, dime los datos de todos los disparos que dimos, en kilovoltaje solamente. ¿Cuánto? 79,4. A ver, el primero es de 79,4. El segundo, igual 79,4. El tercero, 79,5. El cuarto, igual 79,5. ¿Hubo un quinto? Sí. ¿Cuánto fue el quinto? 79,4.
Se supone que en nuestra consola nosotros marcamos esto, 80 kilovoltios. Y un control de calidad, ¿qué es lo que tiene que verificar? En primer lugar me dice que tiene que verificar la exactitud y la repetibilidad. Repetibilidad, este parámetro no se encuentra en lo que es el protocolo español. Es específico, o mejor dicho, exclusivamente del protocolo ARCAL. Lo que el protocolo español me mide es lo siguiente: reproducibilidad. La exactitud ustedes lo han estudiado en los laboratorios de física. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? La exactitud es la comparación de un valor teórico con respecto a un valor experimental. Como es el porcentaje, va a ser lo siguiente: porcentaje de error es igual valor teórico menos valor experimental entre el valor teórico, todo esto por sí. Se supone que yo tengo 80 kilovoltios y he medido con el multímetro que tuvimos en la clínica universitaria 5 valores. ¿Todos son iguales? No, ¿sí o no? Hemos tenido dos variaciones, 79,4 y 79,5. Vamos a suponer que hemos tenido un octavo valor que nos ha salido 79,8. ¿Cómo puedo hallar la exactitud en un control de calidad? En un control de calidad lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el valor más discrepante. ¿Qué quiere decir el más discrepante? El que más se aleja de mi valor teórico. ¿Cuál sería el valor más discrepante? 79,4. 79,4. Entonces mi porcentaje de error vendría a ser el siguiente: 80 menos 79,4 entre 80, todo esto por 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 0.7. ¿Positivo? Sí. Al darme un valor positivo, ¿qué quiere decir? Que todos los valores de kilovoltaje medidos para este equipo van a ser siempre menores que el valor teórico. ¿Está bien? ¿Qué más? El rango de exactitud es mínimo, 0,75. Si yo quiero saber si este equipo ha pasado el control de calidad, lo único que tengo que hacer es revisar mi protocolo, cualquier protocolo que yo quiera, tanto el español como el ARCAL, y comprobar si este rango de error está dentro de los valores permitidos. Si no está, ¿qué quiere decir? Ay, no, algo está fallando, o me está dando más o me está dando menos. ¿Cómo yo puedo saber entonces si me está dando más? El signo. ¿Qué pasaría si yo no tuviera un 79,5? Si tuviera un disparo, por ejemplo, de 82,6. ¿Cuánto me saldría el porcentaje de error? $2,6 entre 80, ¿cuánto es?
¿Para ustedes ese valor es aceptable o no? ¿No? Seguro, no lo aceptan. Por nada del mundo. Sí. El signo me está indicando que el valor que yo he tomado es un valor superior al valor predeterminado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me va a indicar? Que ese valor, o mejor dicho, que los kilovoltajes que yo estoy colocando en mi consola son superiores. Eso es lo que me indica el signo. ¿Por qué? Porque el signo me va a indicar si es un error por exceso o por defecto. ¿Está claro? Ahora, según ustedes, esto no está permitido. 3.25 no está permitido. Error en el control de calidad sí está permitido. La tolerancia, y después lo van a ver, la tolerancia de error, o perdón, exactitud para el kilovoltaje es más o menos 10%. Entonces, el menos 3.25 está dentro de ese rango. A pesar, y mírenlo bien, ustedes están colocando 80 kilovoltios y en sí su kilovoltaje les puede estar arrojando inclusive hasta 82 kilovoltios, pero está dentro del rango. Cuando vean ustedes sobre un control de calidad ya van a saber al menos, van a tener una idea a qué se está refiriendo. La repetibilidad, ¿qué es? Y también lo voy a mostrar allí la fórmula. Es la variación que yo voy a tener entre una lectura máxima menos una lectura mínima, lectura máxima más lectura mínima entre 2 por 100. Y esto es una desviación estándar. Entonces, exactitud es la corroboración que nosotros vamos a tener de un valor teórico o un valor predeterminado con respecto a mis valores medidos. La repetibilidad, ¿qué va a ser? Es una fluctuación que voy a tener solamente entre mis valores medidos, lecturas máximas y lectura mínima. De ellos hago la semisuma y luego ese valor hay una inversa con la resta de esos dos números. Y la reproducibilidad es la desviación estándar de todos los parámetros medidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí el único término por el cual me va a predeterminar si mi valor de consola es el correcto es la exactitud. Los otros dos me van a dar la consistencia que va a tener entre disparo y disparo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender o no? Se quedan calladitos. Miren que con esto van a venir problemas para el examen. ¿Qué no entendieron? Todo. Tú colocas de nuevo. Vamos a ver. En tu consola, ¿qué vas a colocar? 56 kilovoltios. ¿Está bien? Vieron en la clase pasada, el martes, que por más que yo coloque repetidas veces 56 kilovoltios, en ningún disparo me ha salido 56 kilovoltios exactos. ¿Me salió o no me salió? No. La exactitud, ¿qué es? Es comprobar ese valor que me ha salido en el detector con el valor de la consola mediante esta forma. ¿Ya? Donde B sub T es el valor de consola, o sea, los 56 kilovoltios. El valor experimental es lo que me mide el detector entre el valor teórico por 100. Luego hemos hecho 5, 6, 7 disparos y en todos los disparos nos han salido diferentes valores.
¿sí o no? Como en este caso nos salió 79,4, 79,4, 79,5, 79,4. Son valores medidos. Entonces, esos valores medidos, yo tengo que ver una relación entre esos valores. Para hallar esa relación, yo tengo que hallar la repetibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan repetible es un valor con respecto a otro? Y con respecto a otro, con respecto al otro. ¿Siguen siendo iguales o no? De repente fluctúa, de repente viene uno que me sale muy grande, entonces eso es lo que yo tengo que medir. ¿Está claro? Y la reproducibilidad es la desviación estándar de todos los valores medidos, nada más. ¿Está claro? Entonces, la exactitud es comprobar el valor medido con el teórico y la repetibilidad y reproducibilidad es el análisis solamente de valores medidos. ¿Se entendió ahora sí o no? ¿Puedes hacer un ejemplo? ¿No? ¿Puedes hacer un ejemplo de Después vamos a hacer muchos ejemplos. No te preocupes. Nos quedamos en eso. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que me da en sí el equipo? Los parámetros que me da el equipo, que son kilovoltaje, MA y tiempo, ¿sí o no? El tiempo lo puede contar el detector, el kilovoltaje también, pero el miliamperaje tiene la particularidad de no poder medirlo de una manera no invasiva. Entonces, ¿qué es proporcional al miliamperaje? Si yo aumento el miliamperaje, ¿qué estoy aumentando en sí? La cantidad. Y al aumentar la cantidad, ¿yo qué estoy variando? La dosis. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en el detector, ¿qué era lo que me medía? Kilovoltaje, tiempo, dosis, tasa de dosis, y luego me salía el HBL y la filtración total por cada disparación. Entonces, con esos tres parámetros de tensión, tiempo y kerma, que supongo que ahora ya deben de saber qué es kerma en aire, se les pidió, ¿ya? Con esos tres parámetros que me da el detector, nosotros vamos a poder hallar lo siguiente, tanto para tensión y como para tiempo, exactitud y repetibilidad. Para lo que es dosis, tenemos que ver repetibilidad de exposición, linealidad y el rendimiento del tubo. Es un parámetro importantísimo. También entra lo que vendría a ser la capa hemireductora, que es lo que hicimos el martes pasado en la clínica. Y por último, dosis impartida. ¿Qué quiere decir eso? La dosis entrada a superficie al paciente. Esas pruebas son las pruebas mínimas, pero sí, mínimas, que debe de tener un control de calidad en radiodiagnóstico. ¿Puede tener más pruebas? Sí, pero menos de esas no. ¿Por qué menos de esas no? A ver, en primer lugar, la tensión, ¿qué es lo que me implica? La calidad del tubo, ¿sí o no? La calidad del haz. Al estar yo evaluando lo que es tensión, yo ya estoy aplicando en analizar la calidad del haz de rayos X. Dios mío, ¿qué pasa con ese cable? El cable está dañado por dentro. No lo muevo mucho, nos vamos a quedar sin clase. El tiempo de exposición, ahí nomás de afuera. El tiempo de exposición tiene que estar relacionado con quién, con la dosis. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo yo esté disparando con el tubo, ¿qué es lo que voy a tener? Más dosis al paciente. Entonces, es también una prueba esencial. El kerma en aire, o mejor dicho, la repetibilidad de dosis, ¿qué es lo que me va a indicar? Yo puedo disparar, como en la clase pasada, 6 disparos, 7 disparos, 5 disparos, y se supone que las dosis tienen que salirme homogéneas, no debe de variar. A eso se refiere con lo que es repetibilidad del kerma, repetibilidad de dosis. La capa hemireductora también la hemos visto en la clase pasada, ¿sí o no? ¿Cómo? Déjalo ahí nomás, no, ni lo toques, ni patees, nada, déjalo ahí.
La capa bioreductora lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que pudimos ver con esa capa bioreductora? ¿Cómo variaba el kilovoltaje? ¿Mejoraba, disminuía, aumentaba? Aumentaba y mejoraba, se acercaba cada vez más al valor predeterminado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa prueba de HBL? Está endureciendo el ácido. Acuérdense de esa palabra. Está endureciendo el ácido, lo está haciendo más eficiente, lo está haciendo más homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que se supone que en todo el espectro está haciendo un promedio de kilovoltios. Lo que está haciendo la capa reductora me está filtrando los fotones poco energéticos y pasan los más energéticos, por eso que su promedio se acerca mucho más al valor predeterminado. Y la dosis impartida, que es un parámetro importantísimo para ustedes. ¿Por qué? Porque mediante si ustedes saben cuánto es la dosis de entrada a superficie, van a saber también aproximadamente cuánto es la dosis dispersa o la radiación dispersa que les va a llegar a ustedes. ¿Por qué me van a decir? Se supone que la radiación dispersa, ¿de dónde va a provenir? Del paciente, ¿sí o no? La dosis entrada a superficie es dosis total que le lleva a cuerpo, no necesariamente es la dosis que va a servir para lo que es la radiografía, sino es lo que interactúa directamente con esa materia. Y esa radiación que interactúa con la materia, ustedes saben, interactúa y sale radiación de ella. Entonces, esa radiación va a ser en niveles un poco menores. Si la dosis impartida, o mejor dicho, la dosis entrada a superficie en su paciente es mínima, ¿a ustedes cuánto le va a estar llegando? ¿Igual o mucho menor? Mucho menor, ¿por qué? Porque ustedes van a estar protegidos en primer lugar por un blindaje. Si no tienen blindaje, se supone que tienen que estar a una cierta distancia. Y saben muy bien ahora que a mayor distancia, menor dosis. ¿Está claro? Entonces, esta, por ejemplo, es uno de los primeros multímetros, ¿ya?, que se utilizaron para medir lo que es hacer, mejor dicho, control de calidad. Igual que ese multímetro chiquito que vieron en la clase, que era, creo, del tamaño de un borrador, ¿ya? Era todo esto. Me medí igual kilovoltaje, tiempo, exposición, tasa de exposición, HBL y filtración. Y esto lo que tenemos aquí es un fantoma o un maniquí. Como te dije la vez pasada, es un material ya acrílico de un PMMA. Simula lo que vendría a ser tejido y agua. En algunos casos tienen pequeñas aplicaciones dentro, incrustadas, para que puedan simular inclusive lo que son huesos, estructuras óseas. ¿Por qué? Porque vienen con pequeños filamentos o pequeños dispositivos de cobre a un cierto espesor. Entonces, cada una de esas son las herramientas. Entre los instrumentos de control de calidad, como bien claro les dijimos, tenemos cámaras de ionizaciones para diferentes tipos de pruebas. ¿Por qué? Porque un tomógrafo no lo voy a poder evaluar tan semejante como un equipo de rayos X general, ¿ya?, o como un multímetro en sí. Esta es una cámara de ionización de 10 milímetros específicamente para medir dosis en tomografía. ¿Por qué es exclusivamente de tomografía? Si ustedes se dan cuenta, es, ¿sí o no?, como una pequeña varita. La zona negra que ven hasta el final, que parece una pequeña báscula, es en sí la cámara de ionización. En ella se va a introducir en este pequeño dispositivo. Se va a introducir acá, en este maniquí, como si fuera un pequeño tornillo. Y simula lo que vendría a ser la dosis, ya que en el tomógrafo hace un barrido de 360 grados
y me va a detectar la dosis en cada uno de los puntos. Las cámaras de ionizaciones van a depender de acuerdo a lo que es, les dije, la prueba en sí a realizar. ¿Por qué? Porque cada área predeterminada va a ser específicamente para un tipo de examen médico. ¿Qué quiere decir esto? Mamografía y rayos X tienen dos tipos de cámaras de ionizaciones diferentes. ¿Qué es lo que le va a diferenciar? El tamaño de la cámara. Es lo único, ¿ya? Y esto, así chiquitito, como lo ven que parece un celular, también es un multímetro. Un multímetro que va a tener la particularidad de medir, kilovoltaje, exposición, tasa de exposición, tiempo, HDL y tiempo. Prácticamente me mide todo. Y la zona sensible para la radiación es solamente este pequeño circulito que vemos aquí. ¿Ya? La próxima clase vamos a tener, ojalá que nos presten, si no nos prestan este equipo, nos prestarán este. Pero igual, ambos tienen esa particularidad de medir todo: kilovoltaje, tiempo, exposición, HDL. Tenemos también en otras marcas como son el Radcal. En esta sí podemos ver cámaras de ionizaciones. Aquí tenemos, acá está. Cámaras de ionizaciones y en el puntero de diferentes tamaños. Esta rojita es para mamografía, esta que parece una paleta es para fluoroscopía y esta que parece una paleta más grande es para, específicamente para radiación de fuga. No, radiación de fuga. El color no, solamente de que esta partecita roja es como una pequeña, un protector. Sí, lo que pasa es que la cámara de ionización tiene una parte como una ventanita de carbono muy sensible. Entonces cualquier daño que tenga o hendidura o una rajadura que tenga simplemente por la uña que tú le coloques ya lo malogras. Entonces tiene una pequeña capucha que lo protege. Lo retiras y ya lo puedes usar. Terminas de usarlo, lo tienes que proteger. Lo único, pero en sí es pequeñito. Si tú comparas, por ejemplo, esa zona rojita, quítale la capucha que será de unos 2 milímetros, es más pequeñita. Comparándola con esta que es de fluoroscopía, el tamaño entonces es específicamente para hacer sanguíneos. Y estos que vemos acá son los detectores. Igual que en la práctica que tuvimos, están acoplados en este caso a un computador. Este es un equipo antiguo de radio. Este también es uno de los primeros equipos que se utilizaron para hacer control de calidad. Este de acá. Este es el Victoren Max. ¿Por qué Max? Porque tenía la particularidad, aparte de medir exposición, me medía también MA o MAS de manera no invasiva. Y esto es una famosa cámara de ionización. Ya vamos a hacer el lunes, martes, ¿dónde estás, Karen? Ya, me confirmas qué día y vamos a hacerlo también. Y voy a llevar una cámara de ionización para que la puedan ver. Igualito, semejante. ¿Qué es lo que me va a ayudar a hacer esta cámara de ionización? Más que nada medir radiación dispersa. Si nos damos cuenta, miren el tamaño de esta cámara, es aproximadamente de este tamaño casi, volumen de este espesor, comparándola con esta que parece una paletita, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque son para diferentes tipos de prueba. Esta que parece paletita es para una radiación de fuga. Anteriormente lo hemos hablado de radiación de fuga. Sí, yo no. Ahí en la clase les dije que la radiación de fuga es la que sale específicamente de la carcasa. Entonces, esa paletita se coloca en diferentes puntos de la carcasa para ver si específicamente hay fuga de ella o no. Mientras que esta tiene un volumen superior. ¿Por qué? Porque necesita ser más sensible. Es específica para hacer radiación dispersa. ¿Qué quiere decir radiación dispersa? Monitoreo de todo el ambiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada mencioné unas diapositivas donde vi un señor ahí paradito detrás de las paredes?
Ese es un monitoreo de ambiente. Para eso se necesitan cámaras así de grandes con un volumen mayor. Entonces, también necesitamos fantomas, como lo podemos ver acá, para medir colimación, perpendicularidad o dosis específica, como es esta. Para tomografía, si logran ver unos circulitos, no se nota muy bien, pero se van a llevar a sus casas. Traten de verlo, esos circulitos, cada uno de ellos me diferencia lo que es el agua, hueso, calcio, carbono, grasa, etc. Dependiendo del modelo del maniquí, los circulitos son diversos, ¿ya? Y este es el famoso maniquí del ACR, que es un maniquí de mamografía. No sé quién me preguntó en la clase pasada de mamografía. Tú. Este es el maniquí de mamografía. También el lunes lo vamos a ver porque lo voy a llevar para que lo puedan ver. Todo esto es de PMMA y solamente esta pequeña base de color piel, que tendrá aproximadamente medio centímetro de espesor, es en ella donde se encuentran unos dispositivos que me permiten ver, como te dije, las microcalcificaciones, las fibras y las masas tumorales. Entonces todo ello se necesita, parte también para capa hemireductora, las láminas de aluminio, como vimos la vez pasada, y en algunos casos, tanto más que nada en fluoroscopía, filtros de cobre. ¿Ya? Entonces, son las definiciones de cada una de las pruebas. Exactitud, que como les dije anteriormente, es la proximidad de un valor teórico con un valor experimental o un valor verdadero de consola con el valor medido por el detector. La repetibilidad, como les dije, me va a indicar el grado de igualdad entre mis resultados específicamente. La reproducibilidad es casi lo mismo, pero en sí es la desviación estándar. Este parámetro lo voy a encontrar específicamente, de nuevo lo repito, en un protocolo ARCAL, nada más. Y este término lo voy a encontrar específicamente en lo que es el protocolo español. ¿Ya? La linealidad me va a indicar el grado de proporción que va a haber entre una magnitud y otra. Es como si yo estuviera hallando la constante, la pendiente de una recta. Podemos decir así, la linealidad es eso, es la pendiente de mi recta. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros hacemos un disparo con 100 MAS, nos sale un valor. A 200 MAS se supone que ese valor, ¿cómo debe de ser? ¿Cuánto? ¿El doble o el triple? ¿Cómo? Si yo duplico el MAS, ¿cuánto me sale la dosis? Duplicada también. Entonces, si yo hago una gráfica, dosis versus MA, ¿cómo me tiene que salir esa gráfica? Si voy aumentando el MAS, se supone que la dosis también me tiene que ir aumentando, por lo tanto me tiene que salir una línea, una recta. Y la linealidad es eso, es tratar de hallar la constante, ¿ya? O mejor dicho, la pendiente de esa recta. He aquí las fórmulas. Como les dije anteriormente, valor teórico menos valor medido, entre el valor teórico vendría a ser mi exactitud, mi desviación, o mejor dicho, mi repetibilidad, que es una lectura máxima menos la mínima, entre la semisuma que yo voy a tener de esas dos lecturas por 100. No voy a colocar el valor de desviación máxima porque aquí en el Perú todas las empresas no lo utilizan lo que es reproducibilidad, no utilizan lo que es repetibilidad. No sé por qué, pero deberían de colocar.
La linealidad, que igual vendría a ser una relación entre un valor, entre la resta sobre la suma de dos lecturas de exposición por 100, el rendimiento, ¿ya? Que es la relación entre la dosis impartida por el equipo con respecto al miliamper segundo a 1 metro de distancia, siempre y cuando el equipo me esté dando 80 kilovoltios medidos. ¿Está bien? Mientras yo tenga en consideración ese valor, puedo hallar mi rendimiento, que es la relación entre exposición o dosis con respecto al MAS. Y la KPI reductora que ustedes ya, ahora sí ya saben calcular, creo yo, ¿o no? ¿Sí saben calcular? Muy bien, pues voy a poner un ejercicio y analizamos eso. Las tolerancias, como les dije, van a depender en primer lugar del tipo de equipo que vamos a tener. Aquí solamente le he colocado las tolerancias para lo que es un equipo convencional y uno dental para que al menos puedan diferenciar, ¿ya? En lo que es la diferencia de qué, de un ánodo rotatorio con respecto a un ánodo fijo. Profesor, la fórmula puede volver. La fórmula 2, ¿no era 3? 2L y el otro no era 3L. No, 2L. Los dos. 2L. Solamente varía lo que es la L2 acá y L1. Lectura 2, lectura 1, lectura inicial, lectura 2 entre lectura 1. ¿Ya? Entonces, las tolerancias para lo que vendría a ser colimación. En colimación, ¿qué es lo que tenemos que ver? Como bien claro les dije, es tratar de verificar si la luz que nosotros estamos colimando coincide con el campo de radiación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros colimamos un cuadradito perfecto, pero cuando vamos a irradiar nos sale un rectángulo. Así de simple, nos sale un rectángulo. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto discrepa en cada uno de los lados. Se supone que son 4 lados. Entonces la tolerancia, según protocolo tanto español como arcal, es que no debe de superar del 2% para cada uno de los lados, teniendo en cuenta una distancia foco-película. Para hacerlo esto más fácil, ¿ya? La mayoría de personas que hacen control de calidad, ¿qué hace? O mejor dicho, ¿cómo puede ser para ellos más fácil saber cuánto es el 2%? Lo único que hace es lo siguiente: agarra su mesa, coloca su película, coloca el maniquí y el tubo lo coloca a 1 metro. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un porcentaje. Ese porcentaje debe de estar distancia medida entre la distancia foco-película multiplicado por 100, ¿cuánto me va a quedar? Ese es el porcentaje. Como yo lo coloco a 1 metro, es a 100 centímetros. Por el 100% se me va y solamente me queda la distancia que me está midiendo el ennegrecimiento, que puede ser penumbra o puede ser radiación. ¿Ya? Eso entonces, si lo hacemos a 1 metro siempre, debe de ser menor de 2 centímetros para todos los lados. Yo sé que ahorita no me van a entender, deben de estar flipando, deben de estar volando, deben de estar diciendo no entiendo nada. No te preocupes, que en el próximo laboratorio vamos a hacer un control de calidad completito y ustedes van a hacer la evaluación. ¿Está claro? Con respecto a lo que es un equipo dental, ¿vieron cómo era el colimador en la clase pasada de un equipo dental? El primer grupo no lo llegó a ver, lo reconozco, pero el segundo y el tercer grupo sí les enseñé cómo era un equipo dental. Era como un tubito largo. ¿Qué es lo que se hace en control de calidad para ese tubito largo? Se coloca una película justo a la salida de ese tubo y se irradia.
Se supone que el diámetro de ese tubo debe de ser de 6 centímetros. Yo tengo que medir el diámetro de lo que me sale en la película. Igual también tengo que ver si es superior o no a esto, lo que vendría a ser, en primer lugar, las distancias foco-piel en la cual se toman las películas dentales. Recuerden que las películas dentales se coloca el tubo lo más pegado al paciente y que ese campo de radiación tiene que ser menor o igual a 6. ¿Por qué aquí es mucho más preciso que este 2% de acá? ¿Por qué creen ustedes? El dental que dijimos, el ano no es rotatorio, ¿sí o no? Es fijo. ¿El colimador dental cómo es? ¿Lo puedo manipular o no? No, es fijo también. ¿Y a qué distancia se coloca un tubo dental del paciente? Casi nada, está pegado. Imagínate que tengo un tubo aquí pegado, que lo único que diferencia del tubo al paciente será 2 centímetros o 1 centímetro, que es lo que el paciente agarra y se coloca la película. Entonces, imagínense si yo tuviera un diámetro superior a los 6 centímetros. 6 centímetros. Me abarca todo eso. Superior a 6 centímetros, ¿qué estaría abarcando? Toda esta zona. ¿Qué zona es esta de acá? Tiroides. La tiroides es una glándula sensible a la radiación. Es una glándula radiosensible, entonces no podemos irradiarla mucho. Es por eso que la colimación en este caso para dental es mucho más específica, menor de 6 centímetros. Mientras que el sistema de colimación en una radiografía convencional es un poco más aceptable y superior a los 2 centímetros. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros podemos colimar. Segundo, tenemos una ventaja en lo que es convencional, que es la distancia. Sabemos muy bien el convenio que hay entre las distancias y la dosis. Entonces eso nos deja manipular el parámetro de colimación. ¿Está claro? Otra tolerancia que tenemos que tener en cuenta, como les dije, es la tensión. ¿Cuánto nos salió la exactitud? Menos 3,25. La tolerancia, acá me faltó salir más menos, ¿sí? Es más menos 10%. ¿Está dentro del rango? Sí. A pesar de haber sacado 82 kilovoltios, o sea, 2 kilovoltios más del predeterminado. ¿Por qué les va a servir esto a ustedes? Porque ustedes con un control de calidad ya van a saber cuánto en sí les está botando su equipo. Imagínense si les hubiera salido acá, en vez de 8, o perdón, en vez de 3, un 8%. Está dentro, pero ¿cuánto es lo que me está botando en sí? ¿Me está botando 82? Un poco más, debe de estar alrededor de los 84, 85 kilovoltios. Entonces tú ya puedes manipular con eso, o al menos saber qué tipo de parámetros vas a tener que colocarlo a una radiografía en función al espesor del paciente. ¿Te das cuenta entonces por qué las tolerancias en un control de calidad, por más que ustedes digan no me sirve de nada, si me sirve de mucho, un montón? Repetibilidad 10%, ¿qué quiere decir? Que entre disparo y disparo debe de ser menor de un 10%. Y ya hemos visto que entre disparo y disparo nunca me va a salir el mismo error, el mismo valor. Siempre va a discrepar uno de otro. Igual también con el tiempo, tanto en dental como en convencional, mayormente en todos los parámetros, excepto mamografía, tienen estas mismas tolerancias. 10 en tiempo, exactitud y repetibilidad 10% para kilovoltaje de exposición. En lo que diversa es el Kerman. La repetibilidad sigue siendo 10, la linealidad 10, pero he aquí lo que nos interesa, el rendimiento. El rendimiento, esta
tolerancia es específica, más que nada esta es específica para lo que son el protocolo arcal. Equipos monofásicos tienen que estar en ese rango entre 25 y 30, trifásicos y de alta frecuencia mayores de 50 y miren los dentales mayores de 30. En algunos casos inclusive el rendimiento para dentales es más pequeño. ¿Por qué? Porque están saliendo dentales digitales y las dosis que utilizan en esos dentales digitales son pequeñísimas, porque los tiempos están alrededor de los 0,07 segundos. Sí, son bien pequeñitos, o sea, apenas mueven, ya disparó y me sale una tomografía espectacular. ¿Ya? Entonces los tiempos son muy pequeñitos y estos límites de rendimiento ya me han bajado. Luego vamos a tener lo que es la capa hemireductora, que es lo que ustedes me han hallado ahora en el laboratorio. ¿Cuánto les ha salido su capa hemireductora? 2,68 para el primer grupo. 3,9 el primer grupo. 2,46. Segundo grupo. A ver. 2,47. Primer grupo, ¿cuánto le salió la capa hemireductora? 3,48. 3,89. Segundo grupo, ¿cuánto le salió el segundo grupo? Segundo grupo, 2,68 por el 2,68. El tercer grupo, 47. esto es un equipo de alta frecuencia. Esto es un equipo monofásico y esto es un equipo monofásico. Los tres disparos fueron realizados aproximadamente a unos 79 kilovoltios. ¿Sí o no? 79 kilovoltios. Los decimales no nos interesan. 79 kilovoltios. ¿Está bien? Se supone que nosotros tenemos para extensiones superiores a 70, debe de ser de 2,5. Superiores. Pero yo tengo un equipo de alta frecuencia. Debe de ser aproximadamente superior a los 2,6. 3,89. ¿Es aceptable? Sí. Para el segundo y tercer grupo tuvimos un kilovoltaje de 79. Debe de ser superior a 2,5. Pero es un equipo monofásico. Este rango de tolerancia es específico ¿para quiénes? Para el protocolo arcal. Mientras que este solamente lo toma en cuenta el protocolo español. Y esto, el protocolo español versión 2005. El 2011 ha cambiado inclusive, sus valores son superiores. Supongamos de que vamos a utilizar el protocolo español. ¿Estos parámetros son aceptables o no? O sea que yo debo de tener una capa hemireductora superior a 2,5. ¿Es aceptable o no? Si vemos desde la perspectiva española, por la perspectiva de Estoy considerando solamente español. El primero sí y el segundo no, pero tengan en cuenta que es el mismo equipo. Es el mismo equipo. Acá ha sido el mismo equipo. Han utilizado los mismos filtros. Han utilizado los... Bueno, el mismo KB, lo único que ha variado ha sido el MA. O sea, le tiene que salir lo mismo. ¿Por qué creen que ha habido una variación entre estos dos? Bien. ¿Para mí está bien? No. Este equipo de acá, a pesar de ser antiguo, yo no podría decirle que pasa el HBL.
siempre y cuando no tenga que evaluar en primer lugar su rendimiento y su kilovoltaje, que es lo que vamos a hacer ahora en la próxima clase de laboratorio. Vamos a evaluar de este equipo el kilovoltaje, el rendimiento, para ver si verdaderamente yo le puedo poner como que el equipo pasa y considero este 2,68, o el equipo no pasa los niveles de tolerancia y considero que tiene 2,47 y necesito aumentarle un filtro más. ¿Está claro? Entonces, eso conlleva el control de calidad. No es que pasa y no pasa, no. Se tiene que analizar. ¿Por qué no pasa? Se supone que en lo que es HBL, ¿qué es lo único que estamos viendo directamente? El kilovoltaje, ¿sí o no? Porque me están diciendo, me endurece el gas. O sea, estamos viendo la energía en sí del gas. ¿Y quién me da la energía? El kilovoltaje. Si el kilovoltaje está bien y me sigue saliendo el mismo MAS, entonces tengo que ver el rendimiento del tubo. ¿Por qué? Porque ya el kilovoltaje está perfecto, pero de repente la dosis que me bota entre disparo y disparo no es la más homogénea. ¿Qué quiere decir esto? La linealidad de la exposición no se cumple. Entonces, lo único que me va a permitir ver si verdaderamente este HBL es correcto es ver el rendimiento del tubo. ¿Está claro? Es un poco confuso. Yo sé que de repente están un poco confundidos, pero traten de habitualizarse con esto. Es una parte muy matemática, pero ustedes, como tecnólogos médicos, van a tener que trabajar con ello continuamente. ¿Por qué? Porque este control de calidad se debe de ser anual. Y las dosis impartidas, ¿no ves? Las dosis impartidas se consideran para tórax, dosis menores de 0,4, para cráneo, anteroposteriores y laterales, 5 y 3 miligrays respectivamente, columna lumbar, 10 miligrays, y mire lo que es curioso, rayos X dental, 7 miligrays. ¿Entienden la relación que hay en esas entonces? El simple hecho de yo tener, por más que sea un ánodo fijo, el tubo lo más próximo al paciente, hace que estas dosis sean tan semejantes como la que yo debería tener para una columna lumbar. Esta técnica es específicamente dependiendo como es un ánodo fijo, puede ser de 65 o 70 kilovoltios. Y el tiempo no es superior a los 0,8 segundos, que es el promedio de lo que se da en una radiografía dental. El MA es de 8 miliamperios, casi siempre. O sea que se le da hasta 65 kilovoltios con 6,4 miliamperes segundo. Y una columna lumbar, ¿a cuánto le dan? 90 kilovoltios con unos 20 MAS aproximadamente. Casi, en algunos casos. 20 MAS para un equipo convencional antiguo. Es casi 3 veces más del MAS que se le está dando en una radiografía dental. Se supone que la dosis debe de ser 3 veces más, pero la diferencia de distancias hace que sean las dosis semejantes. Y no hablemos de tomografía, que también las dosis para tomografía son elevadas. Solamente estamos aquí comparando dos técnicas sumamente sencillas de lo que vendría a ser. Y la radiación de flujo no es considerada una prueba de control de calidad, pero sí es necesaria para que ustedes puedan determinar el tiempo de vida de su tubo. Esta prueba tiene como una tolerancia de 1 miligray ya por hora a 1 metro de distancia. En lo que vendría a ser la inspección visual se tiene que ver más que nada la integridad del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cables estén debidamente posicionados, que el soporte del tubo
esté lo más rígido posible y que no se desbalancee. Si yo le coloco un freno, debe de ser seguro. Por ejemplo, en este equipo de mamografía, que sus bandejas portachasis estén limpias y puedan soportar la mama a una cierta distancia. Que tenga un panel de control. ¿Qué quiere decir ese con panel de control? Que debe de tener tanto un comando, como si fuera un equipo convencional, o un sistema de protección con un comando, como es en este caso mamografía, que casi están juntos, a la par. ¿Ya? Y que tenga dispositivos de protectores de plomo o equivalentes a ellos, como en este caso que tiene una mampara de vidrio plomado, cuyo espesor aproximadamente es de 3 a 4 milímetros, equivalentes a plomo de 2,5 milímetros. Entonces, me pongo detrás de ese vidrio plomado, por más que parezca vidrio, me protege completamente. Y recuerden que también tiene que ver bastante la ubicación del tubo. Le he puesto mamografía, ¿por qué? Porque el mamógrafo tengo el tubo arriba y hacia dónde dispara, hacia abajo. No es como un equipo convencional que me dispara a un chasis mural, o como un tomógrafo que me dispara todas las paredes laterales que tengo en él. Entonces, en mamografía, colocar un pequeño visor y tratar de que la parte de la cintura hacia abajo esté completamente blindada, no hay ningún problema. La radiación dispersa siempre va a ir hacia el piso. Protéjanse las gónadas, nada más. ¿Cómo? En lo que es tomosíntesis igual. Lo que pasa es que el barrido que hace tomosíntesis es pequeño, es casi todo el espesor el largo de la mama. Y ni siquiera es el tubo es el que se mueve, sino que a veces las bandejas son las que se mueven. El tubo gira un poco, pero igual sigue irradiando hacia el piso. No tiene nada. Lo que hacen también es esterotaxia, también. Inclusive en ese caso es mejor. ¿Por qué? Porque la paciente está echada, la mama ya está posicionada igual, dirigida hacia el piso. ¿Y qué pasa con el tubo? El tubo va de una parte lateral y coincide con una pared. El operador esta cosa que ni siquiera lo ve. Inclusive alejado, no necesita. Densitometría, igual. Densitometría lo único que tiene que estar es a una distancia mínima de 1 metro. Mínima. O sea, puede estar, si está a 2 metros, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que hace en densitometría, que es, el haz es sumamente puntual y te hace un barrido en extremidades, tanto superiores como inferiores. Y al ser el haz tan puntual es muy delgadito, la radiación dispersa que tiene es mínima. Porque recuerda que tu radiación dispersa también es en función del tamaño del campo, si es algo puntual. En tomografía sí se recomienda hacer siempre una prueba de levantamiento radiométrico, que se vio en la clase pasada, porque en tomografía el barrido que hace el haz es de 360 grados y a campo abierto casi. Lo único que te puede hacer es que los colimadores que se usan son fijos, pero igual te barre todo. Entonces ahí también, por ser un barrido largo y por utilizar parámetros elevados, mayormente 120 kilovoltios a unos 300, 350 MAS efectivos, entonces las dosis son elevadas. Si tienes mayor dosis elevada en pacientes, la radiación dispersa es mayor. Entonces siempre hay que tener en cuenta. Aquí les he puesto un ejemplo de lo que es un sistema de colimación en mamografía. Imagínense. Se supone que nosotros tenemos que colimar este campo, desde pared torácica hasta la parte posterior. ¿Qué es lo que se ha colocado? Se ha colocado un chasis en la parte de la bandeja, encima de la bandeja, no dentro, encima de la bandeja. Lo único que hemos colocado, ¿qué son? Monedas. Monedas que supuestamente coliman el tamaño del campo. Y una monedita específica en lo que es
compresor, ¿ya? Para ver si verdaderamente el compresor coincide con lo que es la imagen radiológica. No debe de coincidir porque recuerden que esto está separado unos cuantos milímetros, entonces debe de notarse en la película. ¿Qué es lo que se hace? Se irradia esta película y bueno, y se ve la variación. No está en la diapositiva. No sé si se logra ver. Se coloca el maniquí y esta es la camarita que te digo, donde esta es la zona sensible, ¿ya? O sea, la capuchita roja se le sacó y quedó específicamente la zona sensible, que siempre se tiene que ubicar a una distancia, bueno, el protocolo lo dice así, prácticamente 2 centímetros y medio pared torácica hacia adentro, ¿ya? Y se comprime, se hace una exposición para ver específicamente lo que es dosis centrada superficie de mar. Y esto es lo que sale en el maniquí. ¿Ya? No sé si se logra ver. Se ven las fibras, 6 fibras. Se ven grupos de microcalcificaciones. Cada grupo debe de tener 6 puntitos. Igual también todos los puntitos se tienen que contar y se tiene que poner el porcentaje de puntos que se ve por grupo, ¿ya? Por ejemplo, se tienen que ver 5 grupos. ¿Dónde está? Acá está. O sea, 1, 2, 3, 4. El quinto no lo vemos, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esto es un punto, ¿ya? El único punto que se puede ver de todo el maniquí. Entonces se considera ese punto como también un porcentaje visible, ¿ya? Luego tenemos también masas, que son estos discos que vemos aquí. Son 1, 2, 3, 4 y una parte del quinto disco. ¿Por qué? Porque se supone que cada uno de estos dispositivos está incorporado dentro de esta planta media naranjita, color piel, y dentro de esa lámina de color piel se encuentran estos dispositivos de cobre. Cada uno de ellos tiene un espesor específico, ¿ya? Por eso que... ¿Se ve? ¿No se ve? Por eso es que no se nota con diferente grado de ennegrecimiento, por el espesor que va a tener, ¿ya? Ahí está. Se ponen pequeños dispositivos como soportes que me permite ver, o mejor dicho, colocar la cámara de ionización tal como debe de ser. Como les dije, radiación de fuga, vamos a ver específicamente mediante la mamografía, es la radiación que sale del gas, ¿ya? Se mide con una cámara de ionización específica, esta que tenemos aquí en una paletita. Me va a medir la relación de exposición en función con el MA. Es por eso que la lectura me va a salir en función de miligrays por gas. Bueno, y estas son, lo he querido colocar para que nunca se olviden, ya que muy pronto los voy a ver a ustedes como tecnólogos y voy a estar ahí observándolos si trabajan bien o no. Las infracciones o sanciones que van a tener si no cumplen con el reglamento de ley 28028. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque como todo ciudadano, la ley ¿para qué está hecha? Para cumplir. ¿Y también para qué? Para que los avalen a ustedes. Es por algo que existen leyes, existen normas. Entonces, conózcanlas, léanlas, utilícenlas. Quieran o no, háganle de uso. Revísenla y traten de ponerlo en práctica en sus trabajos. ¿Por qué? Porque así utilicen una de ellas, ya están promoviendo lo que vendría a ser un programa de garantía de calidad. Y ya han visto que el programa de garantía de calidad no va a ser bien para ustedes, sino va a ser bien para todo el sistema, o mejor dicho, todo el servicio en el cual ustedes van a estar trabajando. ¿Por qué? Porque van a obtener una buena imagen, van a tener menor dosis al paciente, menor dosis a ustedes, y todos vamos a trabajar felices y contentos.
a utilizar esa terminología y acuerden y aprendan lo que es un control de calidad. Es una herramienta que ustedes se lo van a ver todos los años. Sí, están pasando por la industria todo el día en Estados. San Fernando también están así. Ay, ya casi. Todo para que no te problemas. Entonces, preguntas. Ya que terminamos con eso. Preguntas. Hemos hecho varias medidas, por así decirlo. ¿Ya? Hemos hecho el primer disparo con un kilovoltaje de 50 kilovoltios. 50 kilovoltios, 100 mA y un tiempo de con un tiempo de 0,060 segundos. ¿Ya? Hemos hecho, vamos a ponerle 4 disparos. ¿Cómo? Hemos hecho 3 disparos y vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a poner acá KB, vamos a poner tiempo y vamos a poner dosis. La dosis en cuanto lo han sacado en micrograys. Micrograys. A ver, según esta persona o este técnico que ha ido a hacer el control de calidad, dice que en kilovoltaje le ha salido esto: 64,4, 64,44 y 64,4. En el tiempo les ha salido, no, perdón, esto es kilovoltaje. El tiempo le sale 64,4 milisegundos, 64,4, 64,4. El kilovoltaje si le sale diferente, le sale 61,85, le sale 61,79 y le sale 61,22. ¿Ya? Y para lo que es exposición, en exposición le sale 967,104, 961,848 y 960,972 micrograms. En esos 3 disparos le salen esos valores. Se supone que lo primero que tienen que hacer es que evaluar el kilovoltaje, después tienen que evaluar el tiempo y hallar la linealidad, ¿sí o no? Entonces, empecemos por el kilovoltaje. Voy a hallar exactitud de kilovoltaje. Exactitud de cable. Se supone que el kilovoltaje yo tengo 50 kilovoltios medidos. Exactitud es igual a 50 como valor teórico. ¿Está bien? Menos el valor más discrepante de los 3 valores medidos. 61,86. Pues, ¿por qué estamos escogiendo esto? Porque es el valor que más se aleja del valor supuestamente teórico o del valor predeterminado. ¿Está bien? Entonces, esto lo dividimos entre 50 y lo multiplicamos por 100%. ¿Cuánto me sale la exactitud? Menos 23.7. 23.7. Menos 23,7.
tolerable o no es tolerable? No. A ver, ¿qué es lo que me ha dado acá el host? Él ha puesto 23,70 y no es tolerable. Perfecto. Entonces, no tolerable. No tolerable. Ya está. Ya hemos evaluado el kilovoltaje en exactitud. Ahora vamos a evaluar lo que es repetibilidad. ¿Está bien? Repetibilidad. De kilovoltaje. Se supone que la repetibilidad de kilovoltaje está en función de las lecturas solamente. Entonces yo entre estas tres lecturas tengo que escoger las más discrepantes. ¿Qué quiere decir? La más alta y la más baja. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir R de repetibilidad de KB, así lo vamos a poner, es igual. La mayor, ¿cuál es? 61,85 menos, la menor, ¿cuál va a ser? 61,22. Silencio, por favor, que yo no quiero cogerles acá, sino alumnos que respondan. Semisuma, 61,85 más 61,22, todo esto entre 2 y lo multiplico todo por 100. ¿Cuánto me sale? 1,02. Esto acá y esto acá. Miren que yo tengo acá los resultados. Se supone que ustedes ahorita tienen que resolver eso. 1.02. Perfecto. Entonces, la repetibilidad de KB me va a salir 1,02. Se supone que la tolerancia, igual que el kilovoltaje, es más o menos 10%. Me sale 1,2. ¿Qué quiere decir? Está correcto. Analicemos. La exactitud está mala, pero la repetibilidad está bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer 10 disparos y los valores me van a salir en el mismo rango. La fluctuación es muy poca, pero esos valores que me está emitiendo el equipo no es igual a lo que yo estoy colocando en consola. Es completamente superior, ¿sí o no? Ese es el análisis que se hace en un control de calidad. ¿Se entendió? Ahora, pasemos al siguiente. Ya tenemos, y este sí es tolerable. Vamos a hacer ahora exactitud de tiempo. Igual, se supone que me ha salido 0,060 segundos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos milisegundos? 60 milisegundos. Entonces vamos a ponerlo todo en milisegundos, porque milisegundos entre milisegundos se me va. Entonces yo digo así: exactitud del tiempo va a ser igual 60 menos 64,4 entre 60 y todo esto por 100. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale? Menos 7,3. Menos 7,3. Vamos a poner. El tiempo menos 7,3. ¿Aceptable? Sí es aceptable, ¿sí o no? Entonces, porque debe de estar en el rango de más o menos 10%. Y si yo me doy cuenta de 64 a 60, no hay mucha diferencia porque estamos en milisegundos. La variación es mínima. Ahora,
Ya hemos analizado lo que es exactitud de cable, repetibilidad de tiempo, perdón. ¿Va a haber variación o no va a haber variación? En la repetibilidad de tiempo. No va a haber variación. Si nos damos cuenta, los tres valores que he obtenido son semejantes. Entonces, C. ¿Hay casos así? Sí, hay casos así. Hay un montón de casos así. ¿Ya? Ahora vamos con la linealidad. La linealidad de exposición. Son tres. La linealidad de exposición me dice que es la relación que yo voy a tener entre las dosis. ¿Qué quiere decir esto? Entre sus lecturas mayores y menores de un rango de medidas a un mismo kilovoltaje, a un mismo MAS. Entonces yo tengo que evaluar en sí eso. Tengo que ver estas dosis y tengo que fijarme cuál es la más discrepante, la mayor y la menor. Esta es la mayor y esta es la menor. Entonces hacemos lo siguiente. El coeficiente de linealidad va a ser igual a primero a la resta, que vendría a ser 967,104 menos 960,972. Todo esto entre su suma. 967,104 más 960,972. Todo esto por 100. ¿Cuánto me sale? 0,31. El coeficiente de linealidad, sí está bien, 0,31%. Se supone que el coeficiente de linealidad, ¿cuánto tiene que ser? Menor, igual a un 10%. Entonces yo puedo decir que este equipo está bien. Lo único que está fallando en este equipo, ¿qué es? El kilovoltaje. A ver, se supone que ustedes ya saben hallar KPMI reductor, ¿sí o no? ¿Ya? Este equipo ha tenido los siguientes datos. Vamos a dejarlo acá. Voy a hacer el cuadrito, ¿ya? Tenemos el siguiente cuadro donde voy a tener milímetros de aluminio y exposición en milirroen. Tengo para acero de filtro, tengo 109,50. Para 1,3 me ha dado 68,97 y para 3,3 me ha dado 41,22. ¿Cuánto sale la filtración? Sin filtro me da 109,50. Con 1,3 de filtro me da 68,97. Y con 3,3 de filtro me da 41,22. Entre 1.3 y 3.3. De hecho tiene que estar entre 1,3 y 3,3. Son esos tres valores nada más que me ha copiado acá el joven. ¿Cómo? La capa reductor es la mitad. Claro, se supone que tenemos que buscar el filtro que me dé específicamente la mitad. A ver, el joven dice, vamos a
que el HBL a él le sale 2,20 milímetros de aluminio. Ahí está. Pasa linealidad, pasa ¿dónde está? Repetibilidad de kilovoltaje, pasa exactitud, por ende también pasa repetibilidad de tiempo. No pasa kilovoltaje, pasa HBL. Porque dice acá que él ha tomado esto a 72 kilovoltios. ¿Pasa o no pasa? Sale 2.191. 1.9, 2.2 ya. Ahí está. Está bien. Se supone que es a 72 kilovoltios. Se supone que el kilovoltaje tiene que ser superior a 2,5. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver el kilovoltaje? Está bien, no pasa. El kilovoltaje tiene mucho que ver. ¿Se dan cuenta? Ha habido un error en kilovoltaje. Si hay un error en kilovoltaje, ¿ya? Mayormente si es en la exactitud del kilovoltaje, de hecho me va a fallar la capa M reductora y el rendimiento. De hecho esos dos van asociados. ¿Por qué? Porque tanto el kilovoltaje como la capa M reductora tienen que ver con la energía. Si uno de ellos falla, el resto también lo conlleva y falla. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo anterior? ¿Qué nos salía de su equipo monofásico para la clínica? El HBL, ¿cuánto me salía? Para un grupo me salía 2,6 y para otro grupo me salía 2,4. ¿Qué dijimos? Algo debe de estar fallando. ¿Qué es lo más probable que esté fallando? El kilovoltaje. Entonces puede ser que sea semejante a este equipo. Estos parámetros que ustedes hemos evaluado y no nos hemos demorado creo ni 10 minutos, es lo que se demora una persona, bueno, un poco más porque se tiene que analizar para hacer lo que es el control de calidad. Pero ahora ya sabemos cómo es la variación de cada cosa, ¿sí o no? Uno ve específicamente lo que me marca la consola y otro me ve específicamente los valores medidos por el detector.